Con la participación de casi 70 trabajadoras y trabajadores bananeros, la ANEP, CITRAP y el IRESOT, con el apoyo del proyecto Empleo Digno en Costa Rica, Derechos Humanos y Empresa, financiado por la Unión Europea, celebraron el pasado 4 de agosto el Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros. Esta es una fecha importantísima en la lucha social, es un día histórico que, vamos a ver, pone en contexto la importancia de las luchas sociales desde las plantaciones bananeras, desde las organizaciones sindicales en plantaciones agrícolas, y nosotros no podemos permitir que esto pase a la historia sin validar todas estas luchas, sin recordar que muchos de los derechos laborales que contamos hoy en día vienen desde ese momento histórico, desde las grandes luchas de los que nos antecedieron, y para nosotros es importantísimo, además de eso, darle el honor y el respeto que el trabajador y la trabajadora bananera cumplen en las funciones de hoy en día. Durante la actividad se desarrolló una exposición recordando y honrando la memoria de muchos líderes sindicales, ciudadanos y políticos comprometidos con la defensa de los derechos laborales. Es fundamental el repaso histórico, al menos por dos razones. La primera es para conocer y comprender que sistemáticamente, no solo en Costa Rica, pero en Costa Rica en particular, fueron las luchas y son las luchas de las personas trabajadoras organizadas en sindicatos los que lograron crear el derecho laboral antes de llegar al Código de Trabajo, que crearon la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la ley contra accidentes de trabajo y tantos otros derechos que disfrutan todas las personas trabajadoras. Y lo segundo importante de hacer el repaso histórico es entender en que históricamente Costa Rica no ha podido asumir el respeto de los derechos humanos de las personas trabajadoras, de varios colectivos, entre ellos de las personas trabajadoras, y por lo tanto está en la ley, está en la norma, está en la Constitución y demás, pero hay históricamente una deslegitimación política de los partidos políticos, de sectores sociales y demás, que ven con malos ojos cuando las personas trabajadoras se organizan y luchan por sus derechos. Desde el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, IRESOT, resaltan la importancia que jugaron las primeras huelgas de trabajadores bananeros con respecto a los derechos humanos. Pero en 1934 fue, sí, digamos, la primera gran huelga bananera ya masiva, y entonces eso disparó el tema de la protección, de la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Para nosotros es muy importante visibilizar que hay una ley que estableció que es el Día del Trabajador, de los trabajadores bananeros, porque es un reconocimiento a ese papel histórico importante de un sector económico del país que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que garantizar. A pesar de estas luchas y conquistas, aún queda mucho trabajo, ya que en muchas plantaciones bananeras se irrespetan derechos laborales y derechos humanos. Cuando uno hace un recuento hacia el pasado y hablamos de los temas, por ejemplo, de esta huelga de 1934, y lo comparamos con hoy, con el día de hoy, ya hay temas que no cambian mucho, mucha violación a los derechos laborales, por ejemplo, en el tema de la salud ocupacional. Lamentablemente, hoy día, pues los trabajadores sufren grandes problemas en materia de salud, y no hay una política del Ministerio de Trabajo en ayudar en este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros, las mismas compañías con el afán de ganarse unos dineros a través de bajar la póliza de riesgo del trabajo, pues violentan gravemente la salud de los trabajadores, igual en materia salarial. Por esto, el proyecto de Empleo Digno en Costa Rica, Derechos Humanos y Empresa es de suma importancia. Nuestro proyecto apunta hacia el fortalecimiento del trabajo digno, y trabajo digno no es solo salario digno, es cómo son las condiciones, digamos, en general. Y hay una tendencia internacional que se llama Empresa y Derechos Humanos. Y hay unos lineamientos internacionales que se llaman los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Y no solo para el tema de las empresas transnacionales, empresas bananeras, piñeras, sino en general, cualquier tipo de empresa local, inclusive no transnacional. Existen estos nuevos, digamos, indicadores de derechos humanos para prevenir la violación de derechos humanos, proteger los derechos humanos y reparar los derechos humanos. Para los participantes en la actividad, estos talleres cobran una relevancia sumamente importante. Bueno, me parece muy excelente, se aprende mucho
Hay cosas que uno como trabajador no se da cuenta y aquí nos abren la mente y la capacidad para poder defendernos de nuestros derechos, ¿verdad? Y muy agradecida, de verdad, fue muy especial. Me voy muy complacida por la capacitación y sé que ya puedo defenderme un poquito mejor. Me pareció muy bien esta charla que tuvimos, esta información, ya que nosotros no sabíamos al pasar de los años, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado para poder lograr que se establezcan esas leyes, esos derechos de los trabajadores bananeros, ya que muchas de estas leyes no existían hace años. Y conforme a sindicatos hemos logrado que se aprueben y que se hagan valer los derechos nuestros. El Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros fue establecido desde el año 2016 bajo la ley número 9393, aprobado en la zona de Siquirres. Precisamente el pasado 4 de agosto se cumplieron 90 años de la primera gran huelga bananera en 1934, que sumó a 10.000 trabajadores y trabajadoras.